Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre bueno, derrame sobre nosotros tu bendición y tu gracia, para que, conociendo los misterios de la fe, podamos servirte y seguirte cada día un poco más. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, sede de la sabiduría, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos a este pequeño curso sobre los sacramentos, ¿sí? Vamos a comenzar justamente con esta perspectiva, ¿no? Yo quisiera que podamos nosotros tener en cuenta algo muy importante a la hora de estudiar los sacramentos, a estudiar teología. El primer paso para poder sacar provecho del estudio de la teología es la oración. La teología se estudia, pero primero y principalmente se reza, porque estamos tratando de las cosas de Dios, los misterios de Dios en la iglesia, en su iglesia. Entonces, el primer paso para adentrarnos, o más bien la antesala, para profundizar en esto y que no sea algo simplemente teórico o simplemente datos o cosas interesantes, y que tengan injerencia en nuestra vida, es poder después rezar a Dios. Por ejemplo, ahora, en esta primera charla, antes de encarar el tema del bautismo, tenemos que, sí o sí, como lo hace la teología y lo mismo catecismo lo hace, es encarar primero qué es lo que estamos diciendo cuando decimos sacramento. Vamos a ver los 7 sacramentos, pero tenemos que ver qué son los sacramentos en el plan de la creación y la redención de Dios para con nosotros. Entonces el primer paso es esto, es saber de que lo que vamos a reflexionar o lo que vamos a aprender tiene que servirnos para valorar más nuestra redención y responder mejor a Dios. Entonces este es el primer paso, o las primeras, como el mapa, ¿no? Los primeros tips para poder hacer este camino, este paso hacia el estudio de las cosas sagradas y principalmente los sacramentos. Es interesante cómo en el catecismo está ordenado, eh, ¿no? En el catecismo de la Iglesia Católica tenemos 4 grandes partes. La primera parte es el credo, la segunda parte son los sacramentos, la tercera parte son los mandamientos y la cuarta parte es la oración. En la primera parte nosotros hacemos esto que es conocer para amar, ¿sí? Conocer para amar. La primera parte es el credo. Yo creo, ¿no? Ahí está el contenido de nuestra fe. ¿Qué creemos? ¿Sí? Lo que estamos llamados a creer y lo que Dios también reveló. Primero, Dios Padre, ¿sí? ¿Quién es Dios Padre? Vemos la cuestión de la creación. La segunda parte es Dios Hijo, la redención. Y la tercera parte es la venida del Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en su único Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y en el Espíritu Santo vivificador. Al finalizar la parte del Espíritu Santo, el credo después coloca aquello de la Iglesia. En la Iglesia una, santa, católica, apostólica. Porque la Iglesia es administradora de los dones de Dios. Cristo le confió por medio de su Espíritu Santo a la Iglesia ser administradora de los dones y gracias de Dios. Y es ahí que, después de terminar esta primera parte del catecismo, pasa a la segunda parte, que son los sacramentos. Eso que yo creo, eso que la Iglesia me propone para creer y Dios me reveló. Ahora, ¿cómo viene eso a mi vida? O sea, porque, o si no, quedaríamos simplemente en, bueno, Dios me salvó y ya está.
¿no? Pero bueno, ahora la idea es cómo eso se hace real, ¿no? Cristo, que dio su vida por mí, envió su Espíritu Santo para santificarme, para vivificarme. ¿Cómo es que eso se hace real en mi vida? Por eso la segunda parte del catecismo son los sacramentos, más bien abarca la liturgia, ¿sí? La segunda parte es la liturgia de la Iglesia, que no se reduce a la mera Eucaristía, ¿sí? Los sacramentos son más que la celebración de la Eucaristía, ¿sí? O sea, es más amplio que eso. Aunque la Eucaristía es el fin, ¿no? El inicio y el fin, el culmen de la celebración de los misterios cristianos, si bien es la Eucaristía, los demás sacramentos también son liturgia. ¿Mm? Liturgia es la celebración pública de la Iglesia, y en esta celebración pública englobamos los 7 sacramentos. Y los sacramentos, que son 7, ¿sí? Son la acción directa de Dios en nuestra alma. Por medio de los sacramentos y la administración de los mismos, Dios toca nuestra alma. Eso que creemos en el credo se hace real y posible, ¿no? Y se hace presente en nosotros. Ese querer asimilarnos a Dios, ese querer amar a Dios, es posible a través de la gracia que es conferida por los sacramentos. Por eso es que está creo y después celebro, ¿sí? Que no es simple celebración como a modo del mundo, ¿no? Que uno celebra porque está entretenido o para divertirse. No, no es eso. Sino la celebración propia del cristiano es aquella alegría que brota del saberme redimido, del saber que Dios está presente en él hoy, ¿sí? Me llama al futuro, pero también me hace recordar el pasado. ¿En qué sentido? Después lo vamos a ver, pero lo adelanto. La celebración de los sacramentos me recuerda la pasión de Cristo y su resurrección. Los méritos se hacen presente a través de la administración de los sacramentos, recepción de los sacramentos, cada uno de ellos a su modo, y me hablan también del futuro. Entonces tiene pasado, presente y futuro en cada celebración. Celebramos a Dios. No nos celebramos a nosotros mismos en cada acto litúrgico, sino que celebramos a Dios. Rendimos culto a Dios, ¿no? Muchas veces yo pregunto a muchos y les digo, bueno, ¿para quién es la misa, no? ¿A quién va dirigida la misa? Y muchos me responden, para el pueblo. En realidad es para Dios, ¿sí? Para Dios. La celebración es para Dios. El centro, el norte es Dios. Si nosotros vemos las oraciones que están incluidas en el misal, dice, oh Dios, ¿no? Te pedimos tal cosa. En verdad es justo y necesario darte gracias, ¿no? Levantemos el corazón. Eso es todo para Dios. Entonces, el centro de la celebración es la iglesia celebrando juntos públicamente. La iglesia son los convocados por Dios, que celebran junto el acto público de los redimidos, ¿eh? Que es justamente de cada uno de los sacramentos en cuanto a acto litúrgico, ¿sí? Entonces, esa es la segunda parte, y allí están los 7 sacramentos. A partir de esto, yo tengo la tercera parte del catecismo, que son los mandamientos. Lo que yo creo, quién es Dios, y a partir de conocer a Dios, yo me siento atraído por Él, porque atrás de esto está también todo el misterio de la redención, de la entrega de amor de Cristo por mí, ¿no? De algún modo me reclama, y mi corazón reclama amarlo, a partir de saber cuánto me ama Dios. Y ahí eso se hace real, el amor de Dios en mí a través de los sacramentos, cosa que fortalece mi alma como para poder hacer algo más, vivir de acuerdo a Dios. Y ahí es donde está esta tercera parte del catecismo, que son los mandamientos. ¿Cómo vivir? Ok, creo, ahora recibo la gracia, y ahora junto con la gracia, yo respondo a Dios con una vida de acuerdo a su voluntad.
Y ahí están los mandamientos, ¿sí? Los 10 mandamientos, que también se colocan como bienaventuranzas, como leímos también el domingo, ¿no? En la misa. Es ahí que aparece una cuarta parte, que es la oración, el trato íntimo con Dios y crecer en la vida espiritual, crecer en la unión con Dios a través de la oración, el trato íntimo con Dios, ¿sí? Que eso toda la vida va, ¿eh? Toda la vida. Pero ahí tenemos resumidas las 4 partes del catecismo y dónde está ubicada la cuestión de los sacramentos y por qué, ¿eh? Como introducción. Ahora vamos a hablar un poco sobre los sacramentos en sí, ¿sí? ¿Qué son los sacramentos? ¿Cuántos son? ¿Y cuál es el sentido de su institución? ¿Sí? Muy bien. Vamos a centrarnos aquí en los sacramentos. A ver si puedo hacer algo más. Muy bien. Los 7 sacramentos de la Iglesia, ¿sí? Vamos a definir primero y principalmente qué es sacramento, ¿sí? Sacramento hace referencia a algo sagrado, a una cosa sagrada, oculta, que se manifiesta. Podemos decir que es un signo sagrado, ¿sí? El signo sagrado es algo que se me manifiesta algo que por sí mismo no tiene la fuerza o eficacia para manifestarlo, ¿sí? El sacramento es justamente aquello que expresa, ¿no? Expresa otra cosa, otra realidad, incluso esta realidad sobrenatural, ¿eh? Podemos decir que significa una cosa sagrada que está oculta bajo otra. Sacramento también, ¿no?, hace referencia al sacramento militar, que es el juramento que los soldados prometen servir fielmente a la patria, ¿eh? Es un pacto, es una alianza también, ¿eh? Entonces, manifiesta el sacramento de la voluntad de Dios, ¿eh? Manifiesta algo que está oculto, pero a través de signos sensibles nos está diciendo qué está pasando allí, ¿eh? Por eso, sacramentos, ¿sí?, son ciertos signos sujetos a los sentidos que producen la gracia. Ahí tenemos la definición clásica del sacramento: signo sensible y eficaz de la gracia, instituidos por Jesucristo. Vamos a ir analizando un poco estas partes, por eso están en distintos colores, ¿no?, para poder ubicarnos a qué nos vamos a referir a partir de ahora con sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Dijimos al inicio, signo sensible y eficaz. Signo sensible. Signo, ¿no?, dice San Agustín, es aquello que, además del objeto que presenta los sentidos, hace que por medio de él vengamos en conocimiento de otra cosa. Es aquello que hace referencia a otro, ¿eh? Esto que en realidad puede significar otra cosa que está oculta, ¿eh? Significan otra cosa diversa por semejanza externa a lo que Dios obra en nuestras almas. Es sensible porque cada uno de los sacramentos tienen lo que se llama materia y forma. Siempre hay algo sensible, siempre hay algo que nosotros podemos percibir por los sentidos, porque nosotros somos cuerpo y alma, ¿sí? Entonces, como cuerpo y alma, es más fácil para nosotros ir de lo más simple a lo más complejo. Incluso cuando nosotros comprendemos o tenemos que estudiar un texto, es fácil comprender cuando vamos de lo más sencillo a lo más complejo de esa manera, ¿no? Entonces,
nosotros sabemos que tenemos sentidos, percibimos por los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos que sabemos que tenemos y con los cuales interactuamos con el mundo exterior para poder nosotros vivir. Entonces, en cada uno de los sacramentos hay un signo sensible. Hay algo que vemos, algo que oímos, algo que gustamos, algo que tocamos, eh, y algo que nosotros sentimos por por la fragancia, ¿no? Por la nariz, el olfato. Entonces, estos 5 sentidos están en juego en los sacramentos para que a partir de las realidades visibles nos podamos remontar fácilmente a las invisibles. Y estos signos sensibles no solamente son la materia, o sea, el agua, el aceite, el pan, el vino, sino que también están acompañados de otro signo sensible, que a primera vista parece que no es signo sensible, pero sí lo es, que es la palabra. Por el oído nos entra lo que están haciendo, ¿eh? Lo que está haciendo el ministro aparece, ¿no?, ante nuestros sentidos de manera mucho más clara. Entonces, por ejemplo, allí es percibido por nuestros sentidos. Fíjense en el bautismo, que es el ejemplo más claro, ¿no? Allí hay agua que generalmente usamos para refrescarnos, pero sobre todo para lavar los objetos o lavar nuestro cuerpo. Con el agua también nosotros podemos vivir tal vez sin comer, pero si no tomamos agua, sin comer un buen tiempo, pero si no tomamos agua, la deshidratación genera efectos nocivos muy graves sobre los órganos de manera rápida. Entonces, el agua es el líquido vital, decimos, ¿no? Porque sin agua no podemos sobrevivir mucho tiempo. Entonces, todo eso sabemos que naturalmente el agua significa. Pero ahí, de todos esos significados, hay algo que se está haciendo en particular, que es echar agua, ¿no? Hacer derramar agua sobre el niño. Entonces, ¿qué es lo que perciben nuestros sentidos? ¿No? El agua se escucha, se ve, ¿sí?, que allí se está tirando agua. Pero hay algo más que tiene que ir acompañado, ¿no?, a eso, a ese gesto propio, ¿no? Porque está el agua con un gesto propio, con un gesto, ¿sí?, que es derramar, ¿sí?, derramar sobre la persona. Ese gesto propio, que es derramar sobre la persona, va acompañado de otro signo sensible, que es la voz del ministro, que nos está diciendo qué es lo que está haciendo. Porque si yo echo agua sobre alguien, no queda bautizado. Si yo echo agua, simplemente o lo voy a mojar o lo voy a lavar si está sucio, pero nada más. Es necesario que sea allí dichas las palabras propias de lo que el sacramento está haciendo. Que en este caso es yo, N, ¿sí?, quien sea, Juan, José, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ven cómo está la materia, el gesto y la palabra del ministro, que me dice qué está haciendo, ¿sí? Son los tres componentes que vemos ahí en esa foto que el ministro está haciendo, ¿no? En este caso parece ser un obispo o el papa, si no me equivoco. Así que sí, por el anillo, ¿no? Me saqué una foto por ahí, la puse, ahora me estoy dando cuenta. Entonces, ahí está, es claro que está bautizando, ¿no? Pero también podría ser la escena de una película y que esté la voz en off y no esté haciendo nada, ¿no? Entonces yo voy a saber, o si veo la noticia, o si estoy ahí y escucho, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después vamos a ver bien, en detalle, ¿no?, cuando podamos,
el tema de la fórmula, quién lo puede hacer, cómo es la fórmula, qué pasa si no se hace eso. Bueno, eso específicamente en cada uno de los sacramentos vamos a ver la esencia del sacramento y los escollos, podemos decir, los pormenores como estos, ¿no? Que a veces uno tiene dudas y le surgen porque ve algunas cosas, se enteró, bueno, demás. Eso lo vemos después, pero no perdamos el foco en esto. Todo sacramento que es común a todos, que tenga un signo sensible. Muy bien. Ahora decimos que ese signo sensible, además de ser sensible, es eficaz. Realiza lo que promete. Hace lo que dice. ¿Sí? Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una eficacia allí. No es un teatro, sino que realmente está pasando algo en el alma de esta persona. Realmente está sucediendo algo en el alma. ¿Qué es qué? El bautismo. Porque están los signos. Está la materia, está el gesto y está la palabra del ministro. Es eficaz, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? Hay signos naturales. ¿Cuáles son los signos naturales? Ponemos ahí el humo y el fuego. Inequívocamente, cuando vemos humo, no hay otra cosa que genere humo que no sea el fuego, producto de la combustión, ¿sí? Que sube un humo negro grande, uno inequívocamente dice ahí hay fuego, ¿sí? Entonces, el humo me habla a mí de fuego. Aunque yo no vea el fuego, sé que hay fuego ahí, ¿sí? Ahora, hay unos signos que son convencionales. Semáforo, ¿no? Por ejemplo, alguien viene un extraterrestre viene y mira se pone acá en la esquina y ve el semáforo y dice, ¿qué es eso? ¿No? Una cosa que cambia de color un domingo a la mañana donde no hay nadie, cae el extraterrestre, mira y dice, ¿y eso qué es? ¿No? Porque hay una convención. Semáforo es gracioso porque la etimología de semáforo es semaforo. A ver, lo distingo porque es sema, que significa signo, y fers ferre latum, que es portar, ¿sí? En latín. Sema, signo, foro, fers, ferre, que es portar. El que porta un signo, eso significa semáforo. ¿Qué signo? El signo, la señal, podemos decir, de el paso o el no paso de algo, de alguien, o la advertencia para que tengan cuidado. ¿Eh? Entonces, eso es un signo convencional, instituido por los hombres. Aquel es natural, ya está en la naturaleza, no está instituido por Dios, digamos, puesto en la naturaleza, en la cosa misma, ¿sí? Yo escucho el ladrido de un perro, sé que es un perro, ¿sí? Claramente. Ahora, que un perro vaya a maullar me llamaría mucho la atención, pero puede pasar, ¿no? Pero generalmente cuando uno escucha un ladrido es un perro, ¿sí? Eh, no los convencionales, puesto por los hombres, una convención humana, nos ponemos de acuerdo entre todos que el rojo es parar, el verde es continuar y el amarillo es advertencia. Incluso el orden en el que están puestos es a propósito para los daltónicos, ¿no? Entonces siempre arriba, medio y abajo están los mismos colores. Entonces, hay algunos que son signos por institución divina, por voluntad divina, que signifiquen algo que ellos mismos, por sí mismos, no están... eh, no es de simple vista, ¿no? Es el caso de los sacramentos, ¿sí? Porque ¿quién va a decir que un signo, volcar agua sobre alguien está lavando su alma? ¿No? Es institución divina, instituido por Dios para las realidades eh, sobrenaturales, ¿sí? Entonces, es eficaz, ¿por qué? Porque significan y producen. Esto es importante. Significan y producen santidad y justicia, o sea, la gracia, ¿sí? Nos hace santos, ¿no? Y nos hace justos, nos justifica ante el Padre y nos hace santos, o sea, por participación semejantes a Dios, santifica nuestra alma, ¿sí? Significan y producen.
significan y producen. Es distinto ahora de los sacramentales. Van a escuchar hablar de los sacramentales. Que los sacramentales, a diferencia de los sacramentos, lo que hacen es ser, en síntesis, ocasión para la gracia. No producen la gracia, son ocasión para. Y ahora explico esto. Los sacramentos producen la gracia. O sea, yo no estoy en gracia, por ejemplo, estoy en pecado grave. El sacramento de la reconciliación lo que hace es perdonar mi pecado y devolverme la gracia santificante o habitual en mí para poder ir al cielo, para poder servir a Dios, configurarme con Dios, unirme a Dios, volver a estar unido a la vida. El bautismo me da la gracia. Nacemos bajo el poder de las tinieblas y el bautismo lo que hace es en nosotros borrar el pecado y darnos la gracia. ¿Mm? Nada más, ninguna otra cosa en toda la faz de la tierra y del universo es capaz de darme la gracia, a no ser el bautismo, de hacerme hijo de Dios y abrirme las puertas del cielo, no ser el bautismo, que es el modo ordinario por el cual Dios salva. Dios puede salvarme sin estar bautizado. Ya estoy yendo al bautismo. Sí, es probable, porque Dios no se ata para salvar a alguien a los sacramentos. Pero, hay una cuestión, aquella oración, ¿no? aquella frase que dice, extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, tiene que ver con, por ejemplo, los pueblos, las personas que están lejos, no han escuchado nunca, jamás de Cristo, y ellos también serán juzgados, aunque no hayan recibido el bautismo sacramental, serán juzgados de acuerdo a la ley natural que está inscrita en sus corazones. Porque por una imposibilidad no han podido recibir el sacramento de bautismo. Entonces, Dios, atendiendo esta situación real, no se ata al sacramento, sino que Él puede, de manera extraordinaria, salvar a esta alma, pero a través de un juicio de la ley natural, si ha vivido de acuerdo a la ley natural y de acuerdo a la recta conciencia, ¿sí? Entonces, Dios salva, Dios da la gracia a través de los sacramentos, los cuales instituyó para que nosotros podamos vivir unidos a Él, ¿sí? Entonces, los sacramentales, a ver, vuelvo, es distinto a la cuestión de aquel que rechaza el bautismo y rechaza a Cristo. Alguien que muere rechazando el bautismo o rechazando algunos de los sacramentos o toda su vida rechazándolos, va a ser distinto. No es que, bueno, Dios lo va a salvar a pesar de que lo rechazó. No, porque hay una voluntad explícita del rechazo a Dios. Ahí el juicio será más duro, en el sentido de que la persona muere rechazando la gracia, ¿sí? Ahí es distinto, no es que, bueno, a pesar de eso Dios no se ata al sacramento y lo va a salvar igual. No, porque acá hay una voluntad expresa de alguien que conoce, sabe y rechaza igual. Alguien, por ejemplo, dice, yo no me voy a confesar, católico, bautizado, iba a misa, deja la misa, y dice, no, yo no me voy a confesar, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? Yo sé que perdonan los pecados ahí, pero bueno, yo vivo igual, Dios me va a perdonar. Eso es presunción, ¿sí? Y ahí esa alma va a tener que rendir cuenta a Dios de ese rechazo abierto a la gracia, ¿sí? Por eso digo, Dios no se ata, pero también es justo, ¿sí? Es misericordioso, en ese sentido es misericordioso con aquel que no tuvo oportunidad, pero también, y también es justo con él, pero acá también prima la justicia, es decir, tuviste toda la oportunidad, lo rechazaste, tendrás lo que has elegido, ¿sí? Vivirá donde haya elegido en el momento de su muerte, ¿sí? Por eso digo,
tengamos bien en cuenta esto, ¿sí? Los sacramentos son el medio ordinario por el cual Dios nos da la gracia, ¿sí? O nos la confiere, nos la confiere en el bautismo, o nos hace recuperar en la Eucaristía, perdón, nos hace recuperar en la penitencia, o nos las hace crecer en la Eucaristía y demás. Cada uno tiene su efecto propio. Pero se distingue de los sacramentales. Vamos a los sacramentales ya de una vez. No, son ocasión para la gracia. Por ejemplo, la imagen que podamos llegar a tener de la Virgen, un crucifijo en casa, las estampitas que tenemos en nuestro escritorio, en nuestros libros, ¿eh? Son objetos que se bendicen, ¿no? Objetos que nos hablan de las cosas del cielo, y de algún modo al verlos, al contemplarlos, nosotros lo que hacemos es elevar nuestra mirada a Dios, ¿no? Acordarnos de Dios. Incluso hay muchas ocasiones en las que personas, por ejemplo, un sacramental muy grande, muy bonito son las campanas de la iglesia, ¿eh? Las campanas. Cuando se tocan las campanas, ¿no? Eso tiene un efecto en las almas, porque quien escucha sabe que la misa va a comenzar, ¿no? Entonces algunos tocan 3 veces antes de misa, media hora, a las y media, a menos cuarto y 5 minutos antes de misa, para llamar a la oración. Y ese golpe de las campanas bendecidas, lo que hace es hacer acordar a las almas de que Dios los espera. Y muchos, escuchando las campanas, vienen o les mueve la conciencia diciendo, yo debería estar allí. Entonces, por eso digo que son ocasión para la gracia. Y ahí en ese yo debería estar ahí, puede venir el pensamiento de, hace mucho no me confieso, ¿no? Debo volver a Dios. Y vienen y vuelven a Dios a través de qué? De los sacramentales. El sacramental de la campana es un ejemplo. Puede ser la imagen de la Virgen, puede ser eh, el crucifijo, incluso en nuestras tentaciones, lo que intentamos vivir en gracia, para los momentos de tentación, los momentos de tribulación, tener un crucifijo, tener imágenes en la casa, tener el rosario, todos son auxilios, ayudas, que me ayudan a mí a defenderme del enemigo y a aumentar mi fe, ¿eh? Entonces, los sacramentales son auxilios para ayudarme a vivir en gracia o moverme a buscar la gracia a través de estos signos sensibles, que no son eficaces en cuanto que no producen la gracia, pero sí para, eh, nos pueden mover para alcanzar y buscar la amistad con Dios. Por eso digo, se distingue sacramento de sacramental. Los sacramentales más conocidos: agua bendita, sal exorcizada, aceite exorcizado, ¿no? Crucifijo, imágenes de la Virgen, de los santos, el escapulario, el Santo Rosario, ¿no? Y tantas cosas así que nos ayudan a nosotros a vivir en gracia y a buscarla prontamente, ¿no? Entonces distinguimos sacramento, signo sensible y eficaz de la gracia, la produce. El sacramental genera ocasión para la gracia, nos mueve son como pequeños instrumentos, ventanitas, ¿no? Instrumentos que Dios usa para movernos y para fortalecernos en nuestra vida, movernos a la gracia y fortalecernos en nuestra vida diaria. Son auxilios, pero no producen en nosotros la gracia. No es que porque yo me abracé al crucifijo, bueno, ahora estoy perdonado de mis pecados, ¿no? O ya recibí la absolución porque besé a Jesús. No, besé a Jesús pidiendo mi arrepentimiento pronto y que encuentre sacerdote para poder, ¿no?, recuperar la gracia si la perdí. Beso a Jesús para poder aumentar mi amor a Él, ¿no? Y en medio de la tentación abrazo a Jesús y me concentro en su cruz. Entonces, los sacramentales son auxilios, en cambio, los sacramentos son el medio ordinario por el cual Dios toca y transforma nuestra vida, nuestra alma, nos da la gracia. Y ahí tenemos lo de pasado, presente y futuro. ¿Cuál es el pasado que nos recuerdan los sacramentos? La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Por lo cual nosotros recibimos los méritos y las gracias en los sacramentos. El presente, hoy, el hoy de Dios se hace presente en los sacramentos. Hoy Dios toca mi alma
y la transforma en los sacramentos, cosa que no hace a través de ninguna otra cosa, de absolutamente nada lo hace a través de los sacramentos. Hoy Dios viene a mi alma, el hoy de Dios. Y el futuro es aquello para lo cual Dios me da la gracia, para vivir santamente y gozar de su presencia en el cielo. Entonces, pasado, presente y futuro en cada sacramento. Dijimos de la gracia, ¿sí? La gracia es la presencia y acción santificadora de Dios en el alma. Nos santifica por participación. ¿Qué significa esto de participación? Participar es formar parte de, ser parte de. Dios nos da, podemos decir, nos deifica, nos hace semejantes a Él a través de la gracia que trabaja, que obra en nosotros. Tenemos la gracia santificante que nos va santificando, esa gracia que recibimos en los sacramentos que después va transformando nuestro corazón a través de las pequeñas fidelidades diarias en el cumplimiento de nuestro deber de Estado y en la profundización, en la unión con Dios a través de la oración, a través de las obras de caridad, y a través de de nuestro fiel cumplimiento de las cosas que Dios nos encomienda en el día a día. Y así se llama habitual también porque uno está habituado, se forma como una especie de hábito, como una especie de algo incorporado, esa gracia que se incorpora en nosotros, ¿eh? Distinto de las gracias actuales. Las gracias actuales, a distinción de las habituales, las actuales son inspiraciones, ¿eh? Son movimientos de Dios en el alma para llevarnos a obrar bien. Incluso alguien en pecado mortal puede recibir una gracia actual que lo lleve, lo impulse, lo mueva a buscar el arrepentimiento. Pero son gracias actuales, son como pequeños empujoncitos de Dios, podemos decir, por los cuales Dios nos mueve a la fidelidad, al alma, al alma en gracia, al alma en gracia, estas pequeños actos los lleva a un mayor amor. Por ejemplo, tengo tiempo libre, voy a ir a rezar, ¿no? Tengo tiempo libre, voy a leer algo espiritual. Tengo tiempo libre, o más bien, tengo que ir a lavar los platos, no, lo dejo para después, ¿no? Pero yo sé que es mi deber, yo sé que yo puedo servir a Dios a través de eso. Y a la ocasión, estoy libre, tengo eso para hacer. Esos pequeños movimientos que me llevan a mí a tratar de ser fiel a Dios, ¿no? Por las pequeñas cosas, si yo soy fiel a ellos, vivo en gracia y soy fiel a ellos, Dios me va llevando de altura en altura, de virtud en virtud, por medio de esos pequeños gestos, ¿no? Yo lo que hago es justamente eh, ser fiel a la gracia, habituarme a esta santa conversación con el Espíritu Santo que me va llevando a vivir al modo de Cristo, de modo fiel. Entonces, este modo fiel que me lleva al Espíritu Santo, a través de estas pequeñas gracias actuales, son las que en mí, va trabajando la gracia santificándome, haciéndome santo. Los santos, los grandes santos, se hicieron santos a través de la fidelidad a estas gracias que incluso se van concatenando. Detrás de esta pequeña gracia hay otra pequeña, hay otra más grande, hay otra más grande. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Pero esto no sería posible si nosotros no tuviésemos la gracia que nos da el sacramento del bautismo y que, por ejemplo, en la Eucaristía esa gracia aumenta, esa disposición del corazón se va haciendo cada vez mayor a medida que más me voy uniendo con Dios y eso se da de manera sublime en la Eucaristía bien recibida. ¿Por qué Nuestro Señor instituyó los sacramentos? Podemos decir siete razones, ¿sí? La primera, la debilidad del entendimiento humano, lo que decíamos al inicio. Si nos hubiese dicho de buenas a primeras, no hubiésemos comprendido directamente los misterios más altos, entonces era necesario que la debilidad del entendimiento humano vaya de lo menos a lo más, de lo visible a lo invisible. Esta dificultad para creer en las cosas futuras, ¿no? Dios siempre obró así, ¿no? Cuando Él pedía algo,
mandaba un signo. Incluso nuestro Señor obró de este modo al hablar de las cosas celestiales. Por ejemplo, el pan de vida, el discurso de pan de vida comienza con dándoles de comer pan y después le dice, ven, ustedes me buscan por este pan, pero yo tengo otro pan, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces fue de lo menos a lo más, ¿no? Y cuando le dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, esta dificultad, ¿no? Esta dificultad para creer en las cosas futuras, para algunos discípulos fue más fácil comprender después de que él había multiplicado los panes. Después que él había multiplicado los panes, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión de la palabra y el signo. Ya no solamente el signo, sino la palabra. ¿Qué es lo que está haciendo y para qué es esto, ¿no? Las señales de Dios, que son justamente los signos y las palabras en cada sacramento. También para tenerlos como medicina, ¿no? Como medicina. Y sobre todo, saber de que Dios obra, ¿cómo se llama? Se dice así, ex opere operato, independientemente de la santidad del ministro, Dios obra aquello que está realizando el ministro. ¿Mm? La garantía y la absoluta certeza de que por medio de los sacramentos se nos comunica verdaderamente el fruto de la pasión. Cuando un sacerdote celebra la Eucaristía, consagra el pan y el vino, nosotros, por la autoridad de la Iglesia instituida por Jesucristo, sabemos de que allí se hace presente Jesús en el pan y en el vino, que ya no son pan y vino, sino es Cristo total, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, está presente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros es medicina, en el sentido de que nosotros tenemos la absoluta certeza de que allí está Cristo y en los sacramentos Dios obra. Es Cristo quien obra en los sacramentos y eso a mí me da un consuelo enorme porque yo sé que Cristo obra en ellos y obra también en mi alma, independientemente de quién celebre, ¿no? Después vamos a ver el tema de la idoneidad del ministro, pero si el sacerdote celebra, es Cristo quien celebra y me da a mí la Eucaristía. Entonces, son conductos, los sacramentos son conductos por los cuales yo recibo la gracia y tengo la absoluta certeza de que se me aplica en mi alma los méritos de Cristo, porque así Dios lo dispuso. Por eso es tenerlos dispuestos a modo de medicina. Ahora, cuarto, orden de signos sensibles. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos acá? La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Para manifestar la unicidad de la Iglesia es necesario también que tenga signos concretos que en todos lados y en todo el mundo sean los mismos. Entonces son signos también de unidad, ¿no? Por eso dice orden de signos visibles. Los signos son los mismos. El bautismo es el mismo acá, allá, en el otro lado. La misa es la misma acá, allá, en el otro lado. Cuando uno se va a confesar en la parte del mundo que sea, el ritual del sacramento es el mismo. Es lo que manifiesta nuestra unidad, ¿eh? Lo que manifiesta nuestra unidad, este vínculo santo que tenemos que se manifiesta en nuestro obrar, ¿no? Principalmente en los signos litúrgicos. También para excitar y profesar exteriormente la fe católica. Con la boca se hace la confesión para la salvación. Es un acto, decimos ahí, acto, decíamos en el inicio, acto público, en liturgia es acto público, visible, es necesario que sea visible. Por eso esto de las misas virtuales y no sé qué cosas virtuales, no manifiestan esto, porque cada uno está en su casa. Cada uno está en su casa. Entonces esta parte se pierde y no están pensados para que cada uno virtualmente en su casa mire la misa y no la celebre juntos, porque es justamente profesamos exteriormente la fe católica. Por eso es importante también la cuestión de las procesiones, la cuestión de los encuentros, eventos. La Iglesia siempre promueve esto de poder celebrar juntos la fe, manifestarla en la calle públicamente y principalmente en la misa pública, ¿no? Y cuando uno pasa frente a una iglesia y la iglesia está llena, los sábados a la noche, un domingo,
¿no? Es el pueblo de Dios reunido que manifiesta su fe, ¿no? También para encender nuestras almas en la caridad, ¿no? Que se manifiesta también en el celebrar juntos, ¿eh? Celebrar juntos. La caridad con la que debemos amarnos mutuamente, y nos recordamos de que participamos, formamos parte de los misterios divinos. Nuestra vida no se termina en esta vida, nuestra vida no se acaba acá. Nosotros tenemos una realidad sobrenatural a la cual tender y vivir para, ¿eh? Y que esa realidad no está ahí aislada, como dijimos cuando veíamos el tema de la fe. La fe no es algo desencarnado. La fe, Cristo se hizo carne y también habitó entre nosotros. Ese habitar entre nosotros es también por medio de la gracia en nuestras almas, que se da en los sacramentos. Por eso, encender nuestras almas en la caridad, que sea real, ¿no? Que Dios realmente viva en nosotros. Miembros de un mismo cuerpo místico, que es el cuerpo de Cristo. También para inclinarnos a la humildad, ¿eh? Reprimir la soberbia de la mente humana. Por ejemplo, esta cuestión de si no lo veo, no lo creo. ¿Mm? Viviendo solamente para las cosas de este mundo, lo que decíamos, ¿no? Nosotros no estamos simplemente viviendo para esta tierra y en esta existencia y se acabó todo. Al contrario, todo nos lleva, nos remonta a una realidad sobrenatural. Si la misa está bien celebrada, yo soy capaz de comprender y ver a través de los signos que la componen la celebración en el cielo. Junto con los ángeles y los santos cantamos a una sola voz. Santo, 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 ¿no? El santo trisagio es la expresión justamente de lo que sucede y lo que está sucediendo en ese momento en la misa, en ese mismo lugar, la comunión de los santos, demás. Entonces, nos inclina la humildad en el sentido de que nosotros tenemos que ceder, ¿no? Y decir, creo que esto sucede porque Dios lo dice. Creo porque Dios es más que yo mismo, ¿sí? Entonces, esta es justamente, son siete signos, 7 razones por las cuales es conveniente y podemos decir que causaron la institución de los sacramentos, ¿sí? Constitución y números de los sacramentos. Constitución, materia y forma, ¿sí? Podemos decir palabra y elemento. Elemento, agua, aceite, pan, vino, ¿sí? Y la palabra, ¿qué hace? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hay fórmulas de consagración, hay modos, hay oraciones, perdón, hay fórmulas que luego de decirlas, la cosa queda hecha, ¿eh? Entonces, esto es importante. ¿Cómo están constituidos? ¿Qué tienen en común todos los sacramentos? Materia, forma, ¿eh? Materia es lo que es, la forma, podemos decir, materia es el elemento, lo que se usa, ¿sí? Y la forma es cómo se usa, ¿eh? Podemos decir que en materia es el elemento solo, y la forma es palabra y gesto. Podemos poner el gesto también allí, ¿no? Porque hay que hacer un gesto, ¿eh? Trazar la cruz, eh, hacer la cruz sobre la frente, sobre la coronilla, sobre las manos, ¿no? Después tiene que ser ministro. El ministro en el bautismo es uno, la confirmación, el orden sagrado es otro, en el casamiento son otros, ¿eh? Vamos a ir viéndolo, pero todos tienen ministro, o sea, quién ministra, quién da el sacramento, ¿no? Quién es el que está haciendo las veces de aquel que da el sacramento, las veces de Cristo, podemos decir. Y un sujeto apto, claramente, ¿no? O sea, alguien que sea apto para recibir el sacramento, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien que está casado, no puede recibir el orden sagrado, ¿no? Si está casado con alguien, dice, bueno, yo estoy casado, ahora quiero ir a casar, quiero ir que me ordenen de una, no se puede, ¿no? Alguien que está en pecado mortal no puede recibir la Eucaristía.
¿eh? Y si no se arrepiente, tampoco puede recibir la absolución, el perdón de los pecados, porque no quiere recibirlo. Alguien que está en pecado mortal no quiere dejar el pecado, no es un sujeto apto para recibir, no hay disposición suficiente para recibir el perdón, no porque a Dios le falte misericordia o el ministro sea un malo, sino porque al sujeto le está faltando disposición. Entonces el sujeto no es apto y el que juzga eso es el sacerdote. Ahí el que es el ministro de la confesión dice, no, escúchame, si vos no dejas esa vida, no te puedo dar la absolución. ¿Estás dispuesto a dejarla? No, la verdad que no, me gusta. Bueno, mi hijo, te doy una bendición enorme, Dios te bendiga, mirá, Dios te ama mucho como para que lo rechaces así, no te pierdas, todo el llamamiento, el llamado fuerte, fuerte a la conversión, y si después de eso dice, no, igual, padre, no, es mucho lo que me pide. No, mire, le doy la bendición, no le da la bendición y listo, sujeto no apto, ¿entiendes? Entonces, eh, cada uno de los sacramentos, ya esto para finalizar la introducción, así ya vuelo de pájaro la introducción, son 7, ¿sí? 7 sacramentos, el número son 7, porque son 7 también los estadios de la vida. ¿Eh? Pongo ahí, ¿eh? Nacer, crecer, alimentarse, sanar, ¿no? Fortalecernos en la debilidad, y después alguien que gobierne el pueblo, ¿sí? Y alguien que pueble el pueblo, digamos, ¿no? Que generalmente que se usa más o menos así las características de la vida humana, ¿m? El orden social y el orden familiar, ¿sí? Entonces, nacer, sabemos que es el bautismo, ¿sí? Nacemos. Crecer, ¿sí? Crecer, que es la confirmación. Nacemos, ¿no? A la vida sobrenatural, ¿eh? Nacemos como hijos de Dios. Cuando nosotros nacemos a esta vida, ¿sí? Todavía no somos hijos de Dios. Dice, no, pero yo ya soy hijo de Dios porque nací, Dios me creó. No, yo soy criatura de Dios. Dios me creó, pero todavía no me redimió. Incorporarme a Cristo, que es el Hijo de Dios, es el acto del bautismo. Por eso es que la Iglesia coloca como falta y pecado grave a los padres que retrasan el bautismo de su hijo sin justificación, ¿no? Aquellos que dicen, no, en un año, en un año, los voy a bautizar junto con el añito para que sea la misma celebración y bueno, ahorramos un par de pesos. Digo, ¿qué le pasa por la cabeza? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por esa alma? ¿Cómo toma el bautismo? El bautismo no es una reunión social. El bautismo es nacer a la vida eterna. ¿Y quién es el responsable por esa alma? ¿A quién Dios le confió esa alma? A los padres. No para que los padres posterguen, y incluso indeterminadamente, porque justo en el añito la tía no sé qué pasó, el padrino no estaba, entonces no se hace. Es lo primero, cuando nace ya tienen que estar los padres con cursillo, los padrinos con cursillo y con fecha marcada para el bautismo. Cuando nace la criatura. Porque la salvación viene por el bautismo y los padres con fe no pueden postergar la salvación de su hijo. Se gastan un montón en cuna, en arreglar la habitación, un montón de cosas, pero no se gasta ni un poquito en darle la gracia. Porque parece que vale menos que una cama cómoda. Entonces, nacemos a la vida eterna, nacemos para Dios. Y es más, cuanto antes se bauticen, antes la gracia empieza a actuar en ellos y las consecuencias del pecado original pierden fuerza. No es lo mismo una criatura bautizada a los 5 o 10 años que a los meses, porque la gracia ya está actuando en ella y la va transformando de niña, de niño, junto con una educación cristiana. Es una cosa muy bella, ¿eh? Muy bella lo que puede llegar a ser Dios en esa alma. Significa que los que hemos sido bautizados más grandes, en mi caso, no, Dios va a actuar, sí, solamente que las consecuencias del pecado y todo ese tiempo sin bautismo
puede ser más difícil de remover o deje sus consecuencias y demás. Por eso, para evitar todo ese riesgo, lo que los padres deben hacer es darle el bautismo a su hijo, dárselo cuanto antes, ¿eh? Nacer, nacer. Crecer. La confirmación nos hace adultos en la fe, ¿eh? La confirmación nos da la plenitud del Espíritu Santo para que todo aquello que en germen está en el bautismo pueda potenciarse y vivir como adultos de cara a Dios. Nacemos, crecemos, nos alimentamos, ¿eh? Con la Eucaristía, que es el pan de vida, es el pan de nuestras almas, el pan de ángeles, pero también en realidad es pan de hombres, es pan de redimidos, podemos decir, ¿eh? En esta imagen del pan. Porque el ángel nos alimenta del Señor, eh, pero nosotros sí, nos alimentamos del Señor por medio del pan. Por eso el Señor eligió pan, para que el signo sea más fuerte. Me alimento, el pan es alimento. Y el vino alegra el corazón del hombre, ¿m? Porque el alimento que es Cristo, cuando se lo recibe debidamente, lo que hace es darnos a nosotros la alegría del corazón, ¿eh? El sacramento de sanación, que es el sacramento de la confesión, por medio de la absolución, del arrepentimiento de los pecados, de la confesión de los pecados y la recepción de la absolución, con la posterior penitencia, lo que hace Dios es sanar nuestras heridas, y en aquellos, incluso en aquellos pecados que hemos confesado, Dios nos da una gracia especial para combatir cada uno de ellos, ¿eh? No solamente nos perdona, sino que también nos da la gracia para combatirlos, eh, para estar más fuertes en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me quebré el brazo, estaba siendo chico, me caí, me rompí estos dos huesos, ¿no? A los 7, a los 13 volví a caerme y a romperme en la misma parte, pero un poquito más abajo porque esa parte estaba soldada. Era tan fuerte esa parte que se quebró más abajo. Lo mismo sucede en nuestra alma, ¿no? Cuando nosotros nos herimos, Dios nos sana, pero también nos da la fuerza y la gracia necesaria y suficiente como para volver a, a dar, volver a vivir en gracia, ¿no? Y que además ese combate sea de mérito, meritorio, como toda la tentación. Entonces, sanamos la debilidad, que es la unción de los enfermos, ¿eh? El efecto propio de la unción de los enfermos es sanar el alma y por consecuencia el cuerpo, ¿eh? Eh, ¿Por qué? Para que el enfermo tenga la suficiente fuerza para hacer frente a su enfermedad. Y si Dios lo dispone, también lo sana de su enfermedad. Pero primero le da la fuerza del alma, para que después pueda afrontar su enfermedad. Eh, por otro lado, esto lo que decíamos, ¿no? El orden social, el ministro del orden, el sacerdote, ¿sí? Que es el orden sagrado, y el orden familiar, que es la base de la sociedad, la familia. Y ambos se relacionan mutuamente porque la familia es colaboradora con Dios para manifestar el sacramento de la unidad de Cristo y la Iglesia, pero también para dar almas al cielo. Y esas almas, ¿cómo van a ir al cielo si no hay un ministro que las oriente? Y las familias eh, sostengan al ministro y el ministro sostenga a las familias, ¿no? Pues, espiritual y materialmente y demás, ¿no? Entonces, orden sagrado y matrimonio, ahí están, ¿eh? Son los 7, ya está, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos alimentamos, si estamos heridos nos sanamos, si estamos débiles, Dios nos auxilia para recuperarnos, ¿eh? Eh, y en el orden social, el ministro del orden, y en el orden familiar, el sacramento del matrimonio. De los 7 sacramentos, ¿cuáles son los más esenciales, los más importantes? Primero, el bautismo, que nos habilita a los demás sacramentos, ¿sí? Y en segundo lugar, podemos decir el sacramento del orden, ¿eh? ¿Por qué? En el sentido de la administración de los sacramentos. ¿Quién va a administrar los sacramentos si no es el orden sagrado? Si no es a través del orden sagrado. Por eso decimos que el bautismo, y en una línea inferior, podemos decir el orden, ¿no? Pues sin el bautismo no hay tampoco orden, ¿no? Entonces, son los más, podemos decir, necesarios, necesarios, no digo importantes, necesarios.
¿sí? Cambio la palabra, no exprese mal. Necesarios. El orden es absolutamente necesario para toda la iglesia, aunque no para que lo reciban todo el mundo, pero sí para el servicio de la iglesia, en lo más propio de la iglesia, que es la santificación de las almas. Y el más digno, ¿no? En cuanto a santidad, cantidad y grandeza de misterios es, sabemos, la Eucaristía. La Eucaristía, que es el mismo Cristo presente allí. ¿Sí? Los efectos propios es, como dijimos, la gracia santificante y algunos de ellos lo que se llama carácter, que es un sello indeleble. Ahí nuestra alma queda sellada. Dios marca una alianza. ¿eh? Dios no deshace lo que hace. Dios no dice hoy sí, mañana no. Dice sí, sí, siempre. Y Él sella un pacto con nosotros, marca nuestra alma. Esto es mío, somos posesión de Dios. Estos tres sacramentos que tienen carácter son bautismo, confirmación y orden sagrado. Los tres sacramentos imprimen carácter, una vez y para siempre. ¿Mm? Este carácter, que es un sello indeleble en el alma, ¿eh? Es un sello indeleble en el alma, dice el apóstol en 2 Corintios 1, 21, 22. Dios es quien nos ungió y nos marcó con su sello y dejó en nuestros corazones el espíritu en prenda de los bienes que nos tiene prometidos. Ahí dice marcó con su sello. El carácter, ¿no? Es sellar, marcar algo, ¿no? Una señal impresa en el alma que nunca, nunca, nunca puede borrarse. Está perpetuamente adherida en ella. San Agustín dice, ¿tendrán acaso menos fuerza los sacramentos cristianos que la insignia corporal con la que se distingue el soldado? ¿Mm? Si al soldado se le marcaba para decir de qué ejército son, ¿no? Se le marcaba en la piel, bueno, al cristiano se le marca en el alma. ¿Sí? Y ahí es donde se marca el carácter. El bautismo, eh, porque es la alianza de Dios con nosotros, pertenecemos a una familia, es como nosotros. Por más que alguno por ahí no diga, yo no quiero mi apellido, eso está. Uno forma parte de una familia, es parte de una familia. ¿Sí? Eh, el sacramento de la confirmación también imprime carácter, una vez para siempre. Una vez que recibimos el Espíritu Santo, no se desdice, no dice, bueno, ahora sí, mañana no tenés el Espíritu Santo, pasado sí, ¿no? Como si dependiese de Dios. Dios, justamente para afirmar aquello, sella nuestra alma. En el bautismo, en la confirmación y en el orden sagrado. Una vez sacerdote, sacerdote para siempre. Así después, por alguna cuestión, deje el ministerio, deje el ejercicio del ministerio, vaya a su casa o lo que sea, incluso tal vez alguno forme una familia. Jamás, jamás, jamás deja de ser sacerdote. En su alma está la marca del sacerdocio eterno de Jesucristo nuestro Señor. Y en la vida eterna también lo tendrá, aunque haya formado familia, ¿no? Aquí en la tierra, qué sé yo, por las circunstancias que sea, eh, aunque haya dejado, aunque no ejerza el ministerio, esa marca queda para siempre en su alma. Y decimos que el sacerdote es ontológicamente distinto, ontológicamente en cuanto ente, en cuanto a su ser. Su ser ya no es el mismo, ya no se pertenece porque pertenece a Cristo. El día de su ordenación ya no es más él mismo, es otro Cristo. Por eso decimos que hay una transformación ontológica en el día de su ordenación sacerdotal. Entonces, así como también nosotros somos hijos de Dios, éramos hijos de las tinieblas, éramos nada, podemos decir, y somos algo por medio del bautismo, somos adultos, nos hace crecer, nos da un carácter, nos imprime una fuerza especial el sacramento de la confirmación, así también el sacramento del orden imprime carácter, ¿no? Y es para siempre. Y nos quedamos a las puertas del sacramento del bautismo, aunque ya hemos dicho varias cosas sobre este sacramento, algunas cuestiones pequeñas, pero quedamos a las puertas del sacramento de bautismo para la
la próxima, en la cual vamos a profundizar en el bautismo y tal vez en la confirmación. Pero me pareció necesario, importante, dar hoy esto sobre los sacramentos en general, qué son, para qué son, cómo vivirlos, qué tienen en común, y dar las claves para después hacer una línea común y decir, bueno, esta es la materia de esta es la forma de este es el efecto de esto, este es el ministro, este sujeto, son cosas en común que después vamos a ir viendo. Pero me parecía importante, ¿no?, por hoy ver esto, que se llama, es una materia semestral en el seminario, semestral o anual algunas veces, que se llama Sacramentos en general. Introducción general a los sacramentos, que son, y eso que no fuimos a la cuestión de la institución, ¿no? Pero me parece importante por lo menos ver esta parte como para poder saber de qué vamos a hablar. Así que, bueno, muchas gracias por la atención y hasta acá llegamos. Muy bien, padre, muchas gracias. Brevemente, si alguien quiere hacer alguna consulta. Muy claro todo, la verdad. Muy bien, gracias. Padre, ahí estaba con una dificultad en la cámara que ya pude solucionar un poquito, pero bueno, gracias por esta primera clase. Y si alguien tiene alguna consulta breve, podemos hacerla acá con el padre. Todo tan claro, impresionante. Excelente, muy claro, dijo la hermana Sor Bernarda de Guatemala. Muy bien, muy bien. Bueno, si no hay preguntas, lo dejamos ahí, si Dios quiere, y la Virgen Santísima el próximo miércoles, a la misma hora por el mismo canal, continuaremos con este breve curso sobre los sacramentos a cargo del Padre Hans. Así que muchas gracias a cada uno por participar y al Padre también por acompañarnos, Muy bien, les doy la bendición. por supuesto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. 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 Pueden quedar en paz. Muchas Dios gracias, bendiga. Padre. Y Gracias, Padre. Hasta Gracias, el miércoles. bendiciones a todos. a todos. Bendiciones a todos. Gracias, Padre. Gracias a todos. Pues.